Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Fundación Caballero Bonal, a la casa que siempre llamamos la Casa de las Letras, la Casa de los Lectores, que es la casa de todo el que se acerca a los libros con amor, como seguro que nosotros hacemos. Esta actividad, como ya estáis enterados, no la organiza la Fundación Caballero Bonal, aunque sí que participamos, sino la librería La Luna Nueva. Pero las circunstancias meteorológicas han forzado a este cambio de lugar. En lugar de estar en el jardín maravilloso de Berta, estamos hoy en la Fundación Caballero Bonal, que tampoco es mal sitio. Tampoco es mal sitio. Así que nosotros encantados de recibir a Jacobo Vergareche y a Alejandro Simón, que están hoy presentándonos esta novela estupenda. A mí me ha encantado. Y creo que la mayoría de los que estáis aquí la habréis leído, y si no es así, os la recomiendo muy grandemente. Y nada más, no tengo otra cosa que decir, no me voy a sentar hoy con vosotros porque es una actividad de la Luna Nueva y quiero que se vea bien que la Luna Nueva, allí está Natividad Montaño, una de las propietarias de la librería, y esto pues le agradecemos que nos haya acercado a Jacobo, porque lo admiramos desde hace ya algún tiempo, así que estamos contentísimos. Nada más que eso, vamos a disfrutar un ratito del libro, vamos a disfrutar de la lectura y luego, por cortesía también de la librería Nueva, vamos a tener una copa de vino de Jerez para que Jacobo se vaya conociendo los grandes valores también que tenemos, aparte de Caballero Bonal, tenemos unos grandes valores que son los vinos, las bodegas y otras cositas que hay por ahí. Así que nada, esta es nuestra casa, cuando vayáis a utilizarlo, ¿verdad? No, ahora. Vale. Muchas gracias, bienvenida. Habéis leído la novela, ¿verdad? Ah, qué bien. Ah, no. Es que es fantástico porque... La anterior. La anterior, bueno. La sola. Está mejor todavía la anterior. No, es que... Buenas tardes. Presentar novelas, cuando la gente ha leído novelas, es mucho más amable. No, porque no tiene que decir esa estupidez que se dice muchas veces de spoiler, ¿no? De avanzar cosas y tal. Buenas tardes a todas. Ella caminó hacia él sin dejar de mirarlo intensamente. Le abrazó con fuerza, se apretó a su cuerpo en silencio, sin decir más, sin prisa alguna por soltarse. Diego la abrazó de vuelta, sintió los dedos de ella hundiéndose en su espalda. Él hundió los suyos en la espalda de ella. La notó mucho más flaca, sintió huesos donde antes había carne. ¿Qué le había pasado? Se había deshecho, olió su pelo, su cuerpo, y entonces sí, allí fue ella otra vez, y todos los abrazos que ella le había dado acudieron a ese instante, y se acordó del último, cuando se despidieron pensando que jamás se volverían a ver. Pensó que seguramente no había llorado desde aquella despedida, se daba cuenta ahora. Las despedidas tienen que ser cortas, le decía ella entonces, y las bienvenidas largas. Vamos ya, no alarguemos este momento, es peor. Fue ella la que se soltó del abrazo, le besó los ojos, le lamió las lágrimas con un lametazo canino y una carcajada, y se fue hacia su furgoneta con paso firme y ligero. Él no dejó de mirarla mientras se alejaba, clavado en donde ella le había dado ese último abrazo, incapaz de moverse, esperaba a que se diera la vuelta para mirarle una última vez, pero no lo hizo. Nunca más volverás a verla, pensó mientras se alejaba, nunca, nunca, y sin embargo ahora la tenía abrazándole, no se soltaba, no decía nada tampoco, apoyaba la cabeza contra el pecho de Diego. Las despedidas tienen que ser cortas, las bienvenidas largas, dijo Diego. Eso me lo inventé yo, dijo riendo. Lo sé, me acuerdo de todo. Yo también me acuerdo de todo. El hijo los miraba desde la popa, con la crema de sol en la mano. Ese es mi barco. Very cute. ¿Puedo llevarte a tomar algo? Vamos.
Muy buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí. Gracias a la Fundación Caballero Bonal por acogernos y a mi amigo Jacobo Vergareche por invitarme a acompañarle aquí en Jerez. Yo soy de Estepona, vengo de Estepona, pero hubiera ido a Tarragona a acompañar a Jacobo porque es uno de los escritores a los que más quiero y admiro profundamente. Este libro, que salió hace un par de semanas, menos seguramente, al principio, la primera semana de octubre, aquí estamos a 16, ya está entre los 10 libros más vendidos de España, ya va por la tercera edición y ya, digamos que consolida y acentúa una carrera indiscutible de unos nuevos narradores que han venido a reorganizar un poco la vida narrativa, un poco aburrida en la literatura española, ¿no? Y un poco aburrida y a revolucionar de una forma muy sin pirotecnia, sin saltos mortales, sin pretender hacer como malabarismos con el lenguaje, sino contando historias sencillas. Yo mientras lo leía, me pasó el borrador cuando estábamos en Madrid un día comiendo y me recordaba a Georges Simenon, ¿no? Esas historias, el hombre de Londres, todas esas novelitas cortas, él escribió casi 100, seguramente Jacobo, que tiene una salud vasca, pueda llegar a escribir más de 100 también, pero escribía novelas sencillas, tranquilas, directas, que creaban un diálogo con el mundo, que interpelaban al lector y bueno, que no pretendían llegar a mucho más sitios, sino simplemente eso, ¿no? Crear esa comunicación. Natalie Holland decía eso, ¿no? Que la literatura es crear un diálogo con el mundo, una comunicación, y eso es creo lo que hace esta novela. Marguerite Yourcenar, que es una escritora que siempre reivindico y que a mí me acompaña siempre, en El laberinto del mundo, como sus memorias, decía una frase que yo la tengo tatuada en una parte que no puedo enseñar ahora, que dice: Dios me ha querido a través de mis amigos. Para mí también, que soy creyente, Dios me ha querido a través de mis amigos y por eso estoy aquí, porque es una reivindicación de la amistad. La literatura al final, escribir novelas, escribir poesía, escribir cualquier cosa, es una celebración de la vida, es una celebración de la existencia. Por eso también hemos llegado a Jerez esta mañana temprano, hemos estado en la bodega Tradición, hemos visto un archivo increíble, extraordinario, una colección de arte asombrosa, ¿no? con obras Greco, Goya, Sorolla, en fin. Y bueno, en fin, que la literatura es eso, una reivindicación de la amistad y por eso estamos aquí. Y yo no vengo a decir que hablo objetivamente en este caso, porque si no, no hubiera venido. Es decir, a los amigos se les puede querer, pero no es necesario acompañarles siempre. En este caso, creo que estamos ante una celebración, una gran noticia, que es esta nueva novela, después de Los días perfectos, que también es una continuación y sobre todo, bueno, pues son novelas que hablan de, bueno, ahora hablaré un poco más de todo esto, ¿no? Al final nos recuerda un poco a todos los que leemos que estar en el mundo es un privilegio, que en esta época de esta vorágine de destrucción, de odio, de guerra, de desprecio, la literatura no va a salvar a nada, pero puede ser un camino donde los buenos puedan encontrarse. Decían en la Biblia, el libro de Tobías decía: recordad que somos hijos de una bendición. Y cuando leo este libro, un libro de historias, de un amor, de una infidelidad, de un desencuentro, bueno, infidelidad no existe ya realmente, pero como de una relación que va de un lado a otro, creo que lo que hace el lector es, desde los desajustes del que lo escribe. Ricardo Piglia, un escritor argentino, hablaba de esto, ¿no? Que la literatura nace de un desajuste. Estamos desajustados y por eso acudimos a bodegas, a teatros, a libros, para encontrar un poco respuestas. La literatura sirve no para cambiar nada, pero sí para encontrar desde las inseguridades de otros certezas propias, ¿no? Entonces creo que a partir de una historia sencilla, como decía, una historia como esta de un Burning Man, que te explicará ahora lo que es esta fiesta, este encuentro, un encuentro entre una mujer y un hombre que se vuelven a ver después de unos años, creo que al final, más allá de la historia, del entretenimiento, que es majestuoso, porque cuando lo que lo habéis leído, lo sabéis, no podéis parar de leerlo, no es como una cosa espírica de la literatura de consumo, sino que simplemente una posibilidad de continuar avanzando en algo que te enriquece, ¿no? No tiene nada que ver con el enganche, que puede ser bueno o malo, sino con simplemente una curiosidad noble, ¿no? Entonces, me parecía que es una novela que avanza por ese derrotero, ¿no? Que avanza por el lado bueno de la vida y sobre todo, bueno, pues cuando hablamos de
Es difícil hablar de una novela, yo vengo de la poesía sobre todo, entonces en la poesía presentar libros es muy fácil porque lees unos poemas, hablas de los poemas y la poesía siempre son como espacios, como poemas independientes que se reagrupan en el mismo título, ¿no? En cambio la novela es difícil, ¿no? Hablar de la literatura o es buena o es indiferente, ¿no? Entonces, cuando se habla de la literatura, cuando se habla de las novelas, es como hablar del amor, ¿no? Es decir, que se ensucia siempre. Cuando es buena no acepta ningún comentario, porque es ella en sí misma. La literatura no acepta buenos comentarios. Es decir, cuando un libro es apoteósico, bueno, necesario, no acepta bien los comentarios. Cuando es mediocre, puede aceptar más esas dietas. Entonces, para mí es complicado hablar de una novela sin ensuciarla, ¿no? Como cuando pasa con el amor. Pero vamos a intentar hablar un poco de ella ahora en esta conversación que tenemos con esto. La novela transcurre en Menorca, que hoy un compañero del diario.es le hace una entrevista, le insistía mucho en eso. Yo no había reparado en Menorca, bueno, sí, por el contexto en el que ocurre la novela, pero a mí me daba igual que fuera Menorca a que fuera en, no sé, en los Países Bajos. Pero es verdad que Menorca tiene, con la pregunta del compañero del diario.es, entendía la importancia de la isla, ¿no? Porque la literatura, la poesía también, bueno, la poesía, olvidad la poesía, pero esta novela, lo que hace la literatura cuando cuenta la historia, lo de Menorca es que recorta un espacio de mundo bien hecho que acaba equivaliendo al mundo. Y esa historia lo que acaba haciendo es recortando un espacio sobre la superficie, un territorio de mundo que está más o menos bien hecho a pesar de sus desajustes, pero que acaba equivaliendo a nuestro mundo. Eso es precisamente lo que hace el escritor, como él, con el lenguaje. Los buenos escritores con el lenguaje hacen eso, no recortan el lenguaje, lo limitan, a pesar de que, ya sabéis que Wittgenstein decía que las limitaciones de nuestra vida eran las limitaciones de nuestro lenguaje, son una chorrada, porque hay personas que con 20 palabras pueden expresar mucho más que profesores de instituto con un vocabulario maravilloso. De hecho, los profesores de instituto son incapaces de escribir la mayoría, no, hay profesores de instituto, yo soy profesor de instituto, que son incapaces de escribir novelas, es decir, que lo que hace la vida, lo que hace la literatura, lo que hace esta relación con el mundo es recortar espacios creando eso que es un jardín, ¿no? Como el jardín es recortar, el jardín lo que hace es recortar sobre una superficie, un espacio, pues eso, ¿no? Que acaba equivaliendo a lo que es el jardín, que es el paraíso. Y este trabajo, esta literatura, este tipo de novela que él detestaría que yo dijera que es biográfica, autobiográfica, porque no lo es, pero yo creo que toda literatura tiene una necesidad autobiográfica, todo parte de un impulso interior que, digamos, que anima a escribir algo. Es decir, no creo en la ficción, creo que en la ficción hay mucha autobiografía, como en la autobiografía hay mucha ficción, pero creo que todo es autobiográfico porque parte de una necesidad interna de contar algo que te conmueve. Y esos son otros de los atributos o de las características de los elogios de esta novela, de las pedidas, que está escrita desde la verdad. Esa novela podría tener perfectamente 500 páginas y haber seguido continuando con el lector de la misma manera, pero se reduce a casi, pues eso, apenas 150 páginas, porque va a lo esencial, va a lo que trasciende. Y eso es otra virtud, ¿no? Esta época donde, bueno, de malabarismos, como decía, a veces la literatura de verdad, venía leyendo también estos días. Yo estoy muy obsesionado porque no hace falta. Hablamos también antes de la comida sobre un cineasta, Xavier Dolan, que dirigió sus mejores películas desde los 18 a los 23 años y ahora ha dicho que qué tontería dedicarse al cine cuando ha hecho lo mejor ya, ¿no? Y a mí eso me hace mucho pensar de qué necesidad tenemos de hacer algo cuando no tenemos digamos, la necesidad, para la redundancia, interna de contar lo que queremos expresar, ¿no? Es decir, que no hay nadie que nos espere de fuera, no hay posteridad posible. Entonces, si hacemos algo, que sea de verdad. También leía los diarios de Chilves este día, digo, joder, que la mejor literatura a veces es la que nace de la herida, de la grieta, y por eso celebro que se escriba una novela, aunque sea ficción, puramente ficción. No te preocupes, no. Desde la verdad más honda, que puede ser desde ese espacio. Una realidad que tiene que ver, ahora que estamos obsesionados con trascender el más allá, cuando lo importante realmente, cuando lo que nos va a cambiar la vida, si hace falta que nos cambie algo, es ir más acá, ¿no? Cuando se habla mucho de romper fronteras, romper límites, ensanchar los límites, esta obsesión por tenemos que trascender, no, la única trascendencia posible son romper los límites del más acá, de nuestro entorno más íntimo, no del más allá. Es una actividad pasivista, ¿no? Esta actitud activista que es necesaria.
necesaria en las grandes catástrofes que tenemos ahora, ¿no? Como esta desgracia, este genocidio que vimos. Pero quitando, por supuesto, esos temas, digamos, universales, nuestra gran revolución tiene que ver, concierne al más acá y no al más allá. Tiene que ver con una verdad que necesitamos y no con la verdad que poseemos, ¿no? Casi todos los escritores y la literatura, no casi todos, perdón, pero mucha de la literatura oportunista que se hace y que se hace también quizás la verdad tiene más que ver con esa verdad que poseemos, que ya sabemos, y no con la verdad que necesitamos. Este es un libro... ¿Estás bien? Te estoy escuchando emocionado. Este es Brines, que era amigo de la misma generación que nuestro Pepe Bonal, que yo no conocí, lo conocí en Marbella una vez, cuando ya en una de sus últimas intervenciones en el Festival Mal Poética, pero decía que la vida es una bella verdad, y creo que la verdad de este escritor, de Jacobo Regareche, las obras de los escritores que permanecen, eso decía Kafka, yo hace poco viví en República Checa y me obsesioné mucho con la obra de Kafka, que es un autor que todos conocemos, pero que casi nadie indaga realmente, ¿no? Es decir, no suena mucho Kafka, pero y es extraordinariamente asombroso. Dicen que casi todas las obras de los escritores que permanecen giran en torno a una misma obsesión. Y yo eso lo comparto radicalmente. Los libros de Jacobo Regareche giran en torno a una muy concreta, tan concreta como expansiva, que es la vida. Él es una persona enamorada de la vida, es una persona que hace literatura porque ama la vida. Y esto puede ser como un lugar común, pero no es tanto lugar común, es decir, es de una carrera como productor en el cine, es una persona que viene de otras ramas y hace literatura porque encuentra en la literatura una manera de festejar, de celebrar, de reivindicar la comunión de las personas, la interdependencia de los seres humanos. Su universo es la vida, es nuestra vida, porque crea un diálogo, como decía, con el mundo. El frenesí de vivir, pero también la angustia de vivir y sus desajustes, los desajustes de la vida. También, ¿por qué no?, la angustia del afán de vivir, porque es una persona muy afanosa, le encanta hacer paellas, en la novela habéis visto que todo esto es una búsqueda continua del encuentro, de la celebración del champán, la paella, el arroz, la amistad, el amor, el deseo, el sexo, el embarazo, los no embarazos, el polvo, el sexo. Todo eso gira en torno a sus obsesiones, como las mías, que también soy obsesivo con eso, menos con el sexo, más con el arroz, pero su afán es eso, ¿no? Y de eso están llenos sus libros, de lo que creo que depende la mejor literatura, la estricta literatura, dependen de la vida, ¿no? De celebrar esos encuentros también, pero sin desdeñar, sin neutralizar las calamidades, es decir, sin ser ciego, sin dejar de señalar a los enemigos del cuerpo, ¿no? Que decía un poeta que yo admiro, que se llama González Iglesias. La literatura es el espacio donde también decir las estafas de nuestro mundo, sin que por ello, digamos que tengan que sacrificar esa parte de celebración, ¿no? Estafa y celebración a veces se relacionan extraordinariamente bien. Sobre lo que decía, hay un escritor, García Morente, sobre lo que hablaba, que lo voy a explicar rápidamente y yo, digamos que muevo un poco y me parece interesante, ¿no? Que su literatura son esas voces, tiene esos sabores de literatura vieja, de literatura clásica, que lo anticipan todo, ¿no? No es esta literatura oportunista que a veces intenta hacer malabares con el lenguaje o intentar hacer como esquemas tal de santos y tal, sino que tiene esos sabores viejos que lo anticipan todo. Y lo que decía del yo, del vivir, del frenesí de vivir, se resume muy fácil en un texto que son 5 líneas que resumo ahora. Dice, la asistencia, y creo que esto puede ser una crítica de la novela, la asistencia en su totalidad comprende el yo capaz de pensar las cosas y las cosas que el yo puede pensar. Esa asistencia entera, esa asistencia total, podemos denominarla muy bien vida. Mi vida, porque yo no puedo en modo alguno soñar siquiera con que algo existe si no existe de un modo u otro en mi vida. La realidad del yo y la realidad de las cosas no son más que aspectos, cada uno de ellos parcial de una entidad más profunda que las comprende a ambas, que es la existencia total, es decir, la vida. El único ente absoluto, y esto es lo que reivindica este libro, Las despedidas, el único ente absoluto es la vida. El problema
aquí metafísico, sí, perdón, no os asustéis, era ¿quién existe? ¿Qué es lo que existe? La respuesta es muy sencilla, existe solamente la vida. Existe la vida. El primer carácter que encontramos a la vida es el de la ocupación. Vivir es ocuparse, vivir es hacer. La vida es una ocupación con las cosas. A la vida le interesa ser, y le interesa ser esto y ser lo otro. A la vida le interesa existir y consistir. La vida hay que hacerla, la vida es un quehacer. Por eso estamos aquí, la vida es un quehacer, hay que hacerla. Nosotras en nuestra vida somos libres. Podemos hacer, a pesar de lo que nos dicen ahora que no hay libertad, podemos hacer o no hacer. Somos libres. La vida es una carrera, la vida es algo que corre en busca de sí misma. La vida camina en busca de la vida y el rastro que deja detrás de sí es materia inerte, es excremento. Pero en esta ocupación, que es preocupación, cuando nosotros nos preocupamos, esto es como Aristóteles, ¿no? Es decir, la ocupación es una preocupación. En esta ocupación, que es preocupación, en este presente, que es un futuro que ha llegado a ser, en todo esto se manifiesta la vida como no indiferencia, que es lo que decía antes, la vida como no indiferencia, la literatura como no indiferencia, la literatura como ser, la literatura como no indiferencia, y la no indiferencia se manifiesta al final en la angustia, que es como acaba la novela, lo que habéis leído. La angustia es el no ser, es decir, es el sentido de la vida es la no indiferencia, y la no indiferencia es la angustia, y por eso hay angustia en la novela, a pesar de la felicidad que existe, hay angustia en la novela. La angustia es el carácter típico y propio de la vida, somos seres angustiosos. La vida es angustiosa, ¿y por qué es angustiosa la fucking vida, la vida? La angustia de la vida es afán de vivir, que es lo que hay en la novela. La búsqueda de la vida es afán de vivir, es esa búsqueda de vivir, y esa ansiedad de ser lleva dentro el temor de no ser, como le pasa al narrador de la novela, al narrador al que cuenta la historia. Ese afán de ser esconde el temor de no ser, la angustia de no ser, el temor de dejar de ser, el temor de la nada. Y creo que ese es el temor que existe en la novela, el temor de la nada también a pesar de la celebración. Este temor de la nada es la diferencia que empuja a esta literatura. La literatura, y ya termino, es no pasar de puntillas por la vida. Al final, a lo que nos invitan a leer, y creo que por lo que yo me pregunto, yo vivo en Estepona, a veces paso temporadas de soledad y de dolor, y me pregunto, ¿por qué recurrimos a la literatura? Y recurrimos a la literatura porque intentamos no pasar de puntillas por la vida, porque es una forma de enraizarnos, de encontrar, digamos, un sentido. Sánchez Albornoz, ¿Sánchez Albornoz? El que era feminista, Albornoz. ¿Cómo era? Bueno, ha publicado sus memorias y era una cosa increíble que decía en su lecho de muerte, decía, no sé, le preguntaban y tal, decía que no había encontrado el sentido de la existencia, no sé qué he hecho en este mundo, se preguntaba él mismo. Creo que la literatura, la música, el cine, la expresión, a pesar de que la expresión y el arte se esté como cuestionando todo el tiempo, ¿no? En esta época de frivolidad, la frivolidad quedó atrás en los 80, gracias a Dios, ahora la frivolidad tiene muy mala fama y creo que en ese sentido hemos tenido una victoria contra eso. Creo que la oración, decía también Wittgenstein, la oración es el sentido, cuando hacemos una oración, cuando rezamos el rosario, es buscar el sentido de la vida. Y en el fondo, la literatura es esa búsqueda del sentido íntimo de la vida, es decir, es encontrar una respuesta y encontrar, como decía, no pasar de puntillas por la vida. Es ese sentimiento de dependencia de lo infinito, dependemos de lo infinito aunque no lo sepamos, y ese infinito, esa cosa nebulosa, es algo que nos lleva a la literatura. Simplemente creo que esta literatura, este libro está a las despedidas, como decía, pasa en Menorca, es una historia entre un hombre y una mujer que se reencuentran, un hombre que vive una situación quizás de desgaste familiar, una mujer que vive una situación de desgaste personal desde otros niveles, se encuentran en Menorca y se encuentran a partir de unos años que tuvieron una experiencia extraordinaria en una fiesta, lo que podría ser también llamada una rave en el lenguaje jerezano, no es una rave en sí, pero las raves tienen algo de eso. A mí me gustan mucho las raves. Y tienen ese encuentro, esa fiesta que vieron adolescentes o de posadolescentes o en la madurez, se vuelven a reencontrar de repente en Menorca, en una terraza, en un sitio de un privilegio, ¿no? Y a partir de ahí transcurre la historia que, insisto, desde una narración sencilla, diáfana, clara, sin intentar buscar malabares, sin intentar crear argamasas de nada,
nos va respondiendo a nuestras angustias. Él decía, una lectora que decía, a partir de tu lectura he encontrado respuestas a mi vida, respuestas a preguntas que uno no había buscado. Y creo que eso es lo que decía al principio, hablaba de Natalie Hawthorne, que tengo esa pronunciación británica, que decía ese diálogo con el mundo. Creo que esta novela lo hace. El arte de la literatura, el misterio no es tanto deslumbrar, por eso cuando vemos las novelas estas de... Bueno, no es crítica, pero creo que estamos obsesionados a veces con el deslumbramiento y secretamente lo que buscamos es el alumbramiento, el alumbre. Las novelas, pienso cuando leo esto, pienso en tantas referencias de autoras y autores que creo que conforman su universo para haber llegado a ese trabajo. Son muchos años. Me encanta que Jacob haya empezado su trayectoria literaria desde la madurez, en esta época que hace apología de la juventud, cuando la juventud no siempre es novedad, la juventud casi siempre es cacarateo, repetición, aburrimiento, twink, fitness, y todo. Es decir, que el proceso evolutivo, la madurez, viene desde la escucha atenta del mundo, y me encantan los escritores, porque los poetas y los narradores que yo tengo como cabecera, Margaret Yourcenar, por ejemplo, César Simón, propios Childress, ¿no? Es decir, que tantos escritores que siempre han hecho su carrera sin prisa, ¿no? Es decir, como atendiendo a lo que pasa a su alrededor para transcribirlo, para traducirlo hacia otra cosa. Celebro que la trayectoria de Jacobo, que la voz que ahora se impone en nuestra literatura, aunque su voz no se impone, sino que se propone, nos propone caminos nuevos, haya aparecido con novelas sencillas, con novelas que insisto, que ahondan en el misterio, no resolviéndolo, sino ensanchándolo. Decía antes los de iluminar, lo del misterio que alumbra, porque creo que iluminar significa dar sentido. La iluminación no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra propia fragilidad y la reconciliación con ella. Hemos vivido tiempos de desapego con esa fragilidad, y las nuevas iluminaciones, no las de Rimbaud, sino las nuevas iluminaciones como la de las despedidas y como los días perfectos, esas iluminaciones que ofrecen ahora tienen que ver con ese reconocimiento, con esa reconciliación de la fragilidad, y no con esa forma de la victimización. También vivimos una época de sobrevictimización, y creo que la literatura victimizada desde el privilegio es otro de los grandes problemas. Simplemente vamos a hacer una conversación ahora, no digo más. Esto es una novela que, como decía Osip Mandelstam, Jacobo lo que ha hecho aquí es abrir el corazón y que sea comunicable. Esa es una novela que ha abierto el corazón, ha abierto su corazón y ha hecho que sea comunicable. En la felicidad hay dos caminos que sabéis bien: el carpe diem, que es disfrutar a muerte de todos los placeres, o el beatus ille, que es evitar los males y sufrimientos de la vida, los males innecesarios y los sufrimientos innecesarios para llegar a la felicidad por vía negativa. Estas despedidas es una de las formas más claras y directas para llegar a la felicidad por la vía negativa. Así que no dejéis de comprar las despedidas. Jacobo Legareche, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta, que es sobre lo que gira en torno a toda la novela, es el Burning Man. Y bueno, no todos estamos familiarizados con este tipo de concepto, entonces creo que sería bueno que podéis explicar primero de dónde nacen las despedidas, qué es el motor de esta novela. Bueno, cuenta lo que te dé la gana, pero qué es el motor de la novela, y sobre todo ese concepto. Es una fiesta. A mí me recuerda también una novela de La lluvia fina de Luis Landero, en el que hay una fiesta que se está como, digamos, organizando, pero que nunca ha llegado. Es una cosa muy bonita, porque son como fiestas paralelas, ¿no? La fiesta de la familia que se está organizando y que nunca parece que se va a celebrar, y la gran fiesta del pasado. Entonces, como esas dos fiestas dialogan. Entonces, ¿qué es esa fiesta que se va a organizar? ¿Por qué esa novela? ¿Cuál fue la mecha de la novela? ¿Qué es un Burning Man? Y nada, eso. Bueno, o sea, después de cómo me has presentado, no sé si tengo mucho más que decir, porque la verdad es que me ha encantado. Voy a contestar a esto. Lo primero de todo, daros las gracias a la librería La Luna Nueva. Me hace muchísima ilusión estar aquí. O sea, a mí me dio clase Caballero Bonald en la Escuela de Letras de Madrid alguna vez. Darle las gracias a Alejandro. Siempre es muy aburrido lo de las gracias, ¿no? Porque como
todo el mundo quiere que luego cuentes algo, pero hay que hacerlo. Al final de todos los libros de Asteroide, os voy a contar una cosa, que todos los libros de Asteroide tienen al final un colofón, ¿no? Y los colofones, que es una cosa como de bibliófilo, es un detalle de dónde se imprimió, cuándo. Y a los que escribimos originalmente en Asteroide, porque Asteroide traduce mucho, recupera títulos antiguos, pero somos pocos los que publicamos por primera vez en Asteroide. Y nos piden que elijamos un pequeño verso, un texto para el colofón. Y como Alejandro es mi amigo, y es amigo mío porque yo lo he leído y admiro su poesía y su novela La parcela, y me hacía mucha ilusión que estuviera aquí, ¿no? y que mis amigos tuvieran aquí su nombre. De hecho, también está Coco Dávez, que me hace las fotos. Yo siempre como invito a mis amigos para ver sus nombres en mi libro. Y al final hay unos versos suyos que tienen mucho que ver con la novela. Y ahora vamos a lo del Burning Man. El Burning Man, yo no estaba en el Burning Man, para empezar, ¿no? Escribo porque tengo muchos amigos que han ido y me insisten mucho en ir y me lo han contado todo, ¿no? Y yo pienso que la literatura también es un ejercicio de estar en lugares donde no has estado, de ser personas que no eres, de poder ser una mujer, de poder ser un hombre, de poder ser un marciano, un romano, un cartaginés, poder ser un hombre del año 3000. Entonces no me preocupa mucho lo de no haber estado, si lo he vivido a través de mis amigos y si lo puedo, si me lo puedo inventar, ¿no? Pero también me han contado mucho cómo es el Rocío. Y os cuento que o sea, de una vez tuve en la feria de Sevilla tuve un encuentro entre mi amigo Miguel Olivares, al que está dedicada esta novela, que es probablemente la persona en España que más Burning Mans ha ido, y con Manuel León, que es un pintor de Sevilla, y que le gusta mucho el Rocío, y todo el rato yendo al Rocío, y estaban los dos discutiendo sobre el Rocío y el Burning Man, y no me parecía que fuera una cosa muy diferente la una de la otra. Pues gente que va, al final no usas el dinero, en el Burning Man hay una regla que no hay que usar el dinero, lo que hay que es ir, y ahí la gente te comparte y vas por ahí, pues la gente tiene como vehículos extraños, igual que en el Rocío tiene la gente vehículos extraños, ¿no? Y bueno, todo el mundo, unos se drogan, otros beben fino hasta morir y rebujito, y cantan, y luego tiene una catarsis final donde ahí se quema una figura de un hombre, y en el Rocío pues cogen a la Virgen del Rocío y todo el mundo se vuelve loco. Pero en el Burning Man tiene una cosa que surge el Burning Man surgió en los años 80 con una persona que se divorció y tenía mucha rabia porque le había dejado su mujer y sentía una rabia enorme y un fracaso hacia el mundo y necesitaba quitársela de encima. Entonces se fue como a un descampado, creó una figura de un hombre y la quemó, y en ese acto de quemar algo, ¿no? Una cosa que hay un economista que se llama Schumpeter, muy famoso, que habla de la destrucción creativa, ¿no? Y a veces quemar algo, las fallas es un poco eso, las fallas es quemar todo lo antiguo, lo viejo, para dar paso a lo nuevo. Y en el Burning Man hay ese rito de quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo y de deshacerse de lo que no te permite seguir la vida, ¿no? De los duelos, ¿no? De quien te ha dejado, de que alguien se ha muerto. Mi amigo Miguel Olivares perdió a su hermano. Yo también perdí un hermano, ¿no? Yo le conocí a Miguel en una cena absurda de 100 personas y acababa de morir mi hermano, le asesinaron. Es la muerte más traumática, un asesinato. Y tengo derecho ya a emborracharme, a drogarme, a decir todas las tonterías que quiera, porque digamos que cuando uno está en esa fase de duelo inmediato, uno se siente como con permiso para hacer cualquier cosa y todo el mundo te lo va a perdonar. Y me tocó delante de él. Y dije, oye, me voy a coger un pedo, voy a empezar a hacer unas tonterías dentro de 5 minutos que vas a flipar. Pero me ha pasado esto. Dice, tu hermano se ha muerto. El mío también.
¿cuántos años tenía el tuyo? Yo, 29, y el tuyo, 29. Y, no, pero el mío no asesinaron, el mío se suicidó. Y entonces le pregunté, y el suicidio, su hermano se suicidó una semana antes de que naciera su hija, ¿no? Tenía una pareja, se quedó embarazada la pareja, y salió de marcha toda la noche, volvió a las 6 todo pedo, y su mujer le dijo, no estás preparado para ser padre, y se ahorcó. Y entonces, ese momento, a mí, cuando escuché esto, como que me recolocó todo, ¿no? O sea, yo pensé que yo estaba pasando por lo peor del mundo y de repente me di cuenta de que no. O sea, todo el mundo se va a morir. O nos morimos nosotros o se mueren los demás, ¿no? Pero en general vamos a ver morir a todo el mundo hasta que nos muramos nosotros. Y despedirse es muy, muy importante, ¿no? Y yo pensé, bueno, yo no tengo... Realmente yo quería un montón a mi hermano, éramos vecinos, yo le dije todo lo que me tenía que decir en mi vida, le quise, no tengo nada que no le haya querido decir, no siento culpa, no siento, simplemente siento la pena de no volver a verle, pero no tengo ninguna, se fue sin deudas, ¿no? Ni yo tenía deudas hacia él, entonces de repente a partir de ahí algo cambió, donde yo me empecé a sentir bien y enfoqué el duelo hacia un lugar que estaba bien, pero me pregunté, ¿y este cómo lo ha hecho, no? O sea, ¿tú cómo has aguantado? O sea, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque llevaba 2 años desde la muerte de su hermano, llevaba 2 semanas. Y Miguel me contó, él se fue al Burning Man. En el Burning Man hay un templo que la gente improvisa, es un templo que construyen entre todos, y ahí ponen un montón de, los abuelos muertos, o un perro que está muerto, un gato, si da igual, o sea, el duelo puede ser infinito por un animal tanto como por una persona, ¿no? Y las cosas que has perdido, y luego esto se quema y alguien como que le recogió del suelo, se sentó a llorar, se tumbó y alguien le tapó con una manta, le recogieron, le metieron en un autobús donde había una rave en el propio autobús, y él se sintió fenomenal y de repente pensó, ¿sabes qué? Como que está todo bien. O sea, mi hermano sufría en este mundo y se fue y está mejor donde está. Y en ese momento aceptó el suicidio. El suicidio es una muerte terrible porque llena de culpa a todos los que están alrededor. Y esa idea de alguien que necesita expiar la culpa de una muerte de la que se siente responsable, me pareció el germen de la novela, ¿no? Y Miguel me contaba esto y yo pensaba en alguien que tuviese esa culpa y sobre todo en también mi propia historia, ¿no? Que tú dices que todo es autobiográfico y en el fondo lo es. A mí no me ha pasado la historia del personaje, pero sí que me pasó que yo me encontré con Miguel y Miguel es una persona que ahora es uno de mis mejores amigos, me ayudó a recolocar las cosas para poder digerirlas y verlas de una manera donde podía aceptar la muerte y podía seguir adelante y podía volver a ser feliz. Y eso me interesó mucho como material literario, ¿no? La idea de que de repente un desconocido es la persona que te da la palanca para poder salir de tu obsesión y para poder ver la vida con otros ojos y para poder seguir adelante y poder encajar un trauma. Y ahí surge lo del Burning Man y lo del suicidio del primo que está en esta novela. Es curioso la novela como hay unos saltos, como tú saltas de la conciencia del narrador a la conciencia del personaje, sin que eso, digamos, descuadre la lectura, esa corriente de conciencia, ¿no? Ese proceso cognitivo que tú haces de pensar lo que va a pensar la otra persona, después esos saltos hacen que, digamos, que la novela vaya por unos derroteros de sorpresa, ¿no? De inesperados. Por ello, yo tengo problemas de atención, entonces cuando hay muchos nombres y hay muchos saltos, normalmente renuncio a las novelas porque me pierdo muy fácilmente. En este caso hay ese tipo de corriente de conciencia, ese recurso, podemos decir, ¿no? de contar lo que va a pensar de una forma, un proceso cognitivo, tú estás pensando lo que va a pensar otra persona, lo introduces en tu narración y después lo vas manipulando, sin que por eso, digamos que la narrativa, la narración, la estructura de la novela sufra alteración, ¿no? No sé si eso era una estrategia personal a la hora de escribir la novela
o si ha salido de una forma, digamos, natural, ¿no? El contar, el que el personaje, el narrador, digamos, se adelante, cuente, adelante, avance, retroceda, todo eso, ¿no? Bueno, a mí me pasa una cosa, esta es mi tercera novela. La primera novela es autobiográfica totalmente, Estaciones de Regreso, que es sobre el duelo de la muerte de mi hermano y todo el proceso de ese duelo y lo que pasó después, pero es totalmente, son los hechos, o sea, y mi reflexión sobre los hechos, por lo que pasó. La segunda novela, Los días perfectos, es una novela que es una primera persona, es alguien escribiendo cartas, es muy alguien hablando desde el yo, aunque no sea yo, está hablando desde el yo, la primera es totalmente yo. Y en la tercera hay una cosa como que ya me harté mucho del yo, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento donde la literatura está muy centrada en el yo y en la identidad. Y ahora yo, de quién era yo cuando era pequeño, de dónde vengo, de tal. Y yo tengo un empacho absoluto del mundo del yo. Entonces, en esta tercera novela quería hacer un ejercicio de separarme completamente del personaje, de escribirlo desde fuera, pero sí me parecía interesante describir cómo son los procesos mentales, ¿no? Y en la mente hay una cosa, o sea, el tiempo, cuando lo medimos con un reloj, el tiempo es lineal, ¿no? Así, las 10, las 11, las 12, 2001, 2002, 2003, pero en nuestra cabeza el tiempo no es lineal, en nuestra cabeza el tiempo es... Y eso lo define, mira, Vargas Llosa un día le conocí hablando de él, y él hablando de Faulkner, que es una que a mí me entusiasma. Ahora, el tiempo no es la línea, sino el tiempo es el territorio. O sea, todos estamos todo el rato acordándonos de algo que pasó hace 10 años, hace 5, repasando la conversación que tuvimos con nuestra pareja hace 10 minutos, y si dije esto con nuestro jefe, le podía haber dicho esto, tal, luego anticipando lo que va a pasar mañana, pasado mañana, y vivimos dentro de ese territorio que es el tiempo, que es un territorio inmenso, donde estamos constantemente anticipando las cosas que van a pasar y haciendo simulaciones de todo lo que podría haber pasado, y también estamos recuperando y releyendo lo que hemos hecho. Y a mí me gustaba trabajar con un personaje, meterme en su cabeza y entrar en ese territorio enorme que es el tiempo de una vida, ¿no? A Vargas Llosa le gustó mucho la primera novela, está en la faja. ¿Ha leído Las Despedidas? Pues no creo, no sé. La verdad es que no lo sé. Yo le mandé esa novela, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez y Rulfo y toda esa generación de escritores son gente que ha bebido enormemente, principalmente de William Faulkner. Y William Faulkner tampoco se lo inventó él, porque ya estaban Joyce y Virginia Woolf y otros, pero sobre todo es él que se inventa esta manera de narrar donde ya no estás atado al tiempo. O sea, sobre todo que el tiempo ya no es lineal, sino el tiempo es algo que está en tu cabeza, y pasado y futuro y presente conviven constantemente en la mente, ¿no? Y a mí me interesa mucho eso, porque todo esto ocurre en unas horas. El libro realmente pasa a tiempo real, ¿no? Que es el ejercicio que yo hice. O sea, el libro son como 7 horas en la vida de un hombre, y son las 7 horas, sobre todo es las 7 horas lo que está pensando durante esas 7 horas. Y en esas 7 horas este señor viaja al pasado, viaja al futuro, pocas veces, a veces está en el presente. Cuando decía la novela que tiene esos sabores viejos que lo anticipan todo, los sabores viejos tienen que ver con la estructura en sí, con la trama, ¿no? Porque es una infidelidad, ¿no? En esta época donde afortunadamente la infidelidad está cuestionada como algo que no existe, o que bueno, que viene de una educación absurda del amor como posesión, Manuel Cruz decía que los enamoramientos son un estado de imbecilidad transitoria, y bueno, quizás tengan que ver, ¿no? Y para mí, mi mundo a lo mejor es más golfa, pues la infidelidad pues ahora está deconstruida, pero es hermoso ver cómo la infidelidad, como la honestidad, la sinceridad con la pareja
una novela como de mimbres clásicos, en ese sentido de volver a recuperar cosas que realmente, digamos, que están, cada vez no están deconstruidas, ¿no? Esto que se dice mucho, la deconstrucción del cuerpo, ¿verdad? Pero que realmente sigue manteniendo parte de nuestra angustia vital, que decía antes, la angustia de vivir viene de la angustia de quién nos quiere, ¿no? Hacemos esto, escribimos o montamos una charcutería o porque estamos buscando, viajamos a Egipto porque estamos buscando que alguien nos quiera, es una forma de pedir amor. Entonces la historia, sin desgranar mucho, trata de una persona que no se atreve, que tiene un matrimonio acabado, agotado, que sexualmente que no tienen sexo hace tiempo, que no tienen una comunicación, una alegría, pero que no se atreve a contar una supuesta infidelidad lejana, ¿no? Entonces, cuando me refería a eso, ¿no? de cómo, cómo ves tú en el tema del sexo, de las relaciones, la literatura, bueno, volver a la monogamia como sistema puede ser a veces, en el tema de la trama, del planteamiento de una novela, mucho más revulsivo, mucho más revolucionario que tratar a lo mejor temas que todavía, digamos, que no hemos bueno, pues tratado de una forma literaria, de la forma conveniente. Eso es un charco a lo mejor que no sabría defender, pero sí que creo, ¿no? Que esa forma de contar las viejas historias, bueno, que me han dejado lo malita que me siento, sigue siendo un tema de literatura, ¿no? Necesito agua para esto. A ver, o sea, yo creo que, o sea, aquí es sí, se trata de una infidelidad, pero es como un episodio muy concreto en la vida de una persona que es una gente de orden, que nunca ha sacado el pie del tiesto, que ha hecho todo bien, es un ingeniero, que luego se ha hecho banquero, que ha hecho un MBA y que nunca ha hecho nada que no se esperase de él, excepto durante esos días que fue al Burning Man a hacer el duelo de su primo, ¿no? Porque le llevan ahí y dicen, este es un buen sitio para que hagas el duelo, y le pasa lo que le pasa. Pero sí, claro, o sea, se pone en cuestión un poco el modelo monógamo, ¿no? O sea, que es que a veces la monogamia que tampoco creo que haya modelos mucho mejores, ¿no? O sea, no creo ni en la poligamia, ni en el poliamor, ni todo esto, pero es que a veces necesitamos que haya gente que entre en nuestra vida y que sea un poco de palanca de cambio, que nos haga experimentar otras maneras de ser nosotros mismos, ¿no? Diferentes personas nos hacen ser diferentes personas a nosotros, ¿no? Revelan partes diferentes de nosotros, nos hacen quererlos de maneras diferentes. Y hay veces que para sobrevivir, y al personaje le pasa, necesita ese encuentro con una desconocida. Porque solo en ese encuentro con esa desconocida es capaz de replantearse todas sus certezas, en el momento donde necesita replantearse sus certezas. ¿Sabéis bien? Es que a lo mejor no estamos alargando mucho. Yo tengo una amiga que se llama Dolores. ¿Cómo está mi cámara? A ver si me está grabando. No, que Dolores se separó de su marido, un gran productor de cine portugués. De más pistas. No, pero apellido, dirección. La literatura es exhibicionismo. Yo no entiendo. Yo en mi vida, igual que tú, somos recatados, pero creo que a la hora de escribir hay que abandonarse, ¿no? Juan Ramón Jiménez decía que escribir es desaparecer, es otra cosa para actuarse, ¿no? Escribir es desaparecer. Y realmente el problema que hay que contar las cosas, ¿no? Y creo que al final la monogamia nos ha provocado, esa educación monógama nos ha llevado a unos sufrimientos que realmente eran innecesarios, ¿no? Que se podrían solventar de una forma mucho más, bueno, pues sincera, honesta, porque la monogamia ha traído un sufrimiento innecesario. Decía yo rompí mi matrimonio porque mi marido se enrolló con su secretaria. Cuando yo salí al frente, en el cine todo el mundo folla con todo el mundo y todo ese tipo de relaciones. Entonces creo que ese sentido, el poliamor y todo eso, ese discurso puede ser importante ahora. Pero lo que te quería contar más que eso, y que me parecía, insisto, que creo que volver a la monogamia, en sentido como a esas viejas relaciones en la literatura, me parece mucho más subversivo que hablar ahora, pues intentar contarlo, porque creo que la literatura necesita una perspectiva histórica quizá para narrar de esa manera, ¿no? Entonces, una novela que hable de poliamor ahora quizá pues no me la crea del todo, porque creo que quizás necesitamos el espacio, el tiempo para contar de una manera, pues, o no sé lo que estoy diciendo en ese sentido. Pero
la cosa que te contar es cómo se organiza, porque claro, la obsesión de la novela es cómo hacer la fiesta, ¿no? La mujer del protagonista, Claudia, está siempre pensando en la fiesta, en la perfección de la fiesta. Otra de las cosas que nos persiguen como la monogamia, como si fuera un cáncer, es la perfección, ¿no? Es decir, es siempre intentar estar como en la mejor manera, es decir, nuestra obsesión por estar bien, cuando quizás lo salvífico sería aceptar que no hay otro sitio que no sea el aquí y el ahora, ¿no? Y la mujer del protagonista siempre está pensando en cómo podríamos estar mejor, ¿no? Cómo podríamos superar estos problemas que nos dan el chiringuito. Es decir, creo que entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza una buena fiesta? ¿Cuáles son los secretos para organizar una buena fiesta? ¿Cuáles son los condientes? Y si crees que estamos sometidos a esa idea de la perfección, de lo estético, cuando lo ético y lo estético a veces van en sentido contrario, ¿no? A ver, es verdad, y fíjate, no lo había pensado, que hay dos grandes fiestas, una es el Burning Man y otra es la fiesta que él hace para enseñar su casa de Menorca. El protagonista es un tío que se ha hecho rico, ha dado el pelotazo como banquero y se ha hecho una casa en Menorca y la quiere enseñar y hacer una gran fiesta y además su mujer, que también es una profesional de éxito, pero él como el que casi como que impone que inviten a socios y clientes, que es una cosa que a la mujer le mete a un estado de ansiedad enorme, donde ya la fiesta ya se convierte en algo que están haciendo para los demás. Y la hija mayor dice una frase en algún momento, que es una frase que siempre me dice mi hermano y que es verdad, ¿no? Que las dos únicas ingredientes para que una fiesta funcione realmente es que haya buena música y mucho alcohol, ¿no? O sea, realmente es eso. O sea, si falla la música y el alcohol, da igual que haya antorchas, buenos canapés, que el sitio sea bonito, es que no va a ser una fiesta. Y aparte, una fiesta, para que una fiesta sea una fiesta, la gente tiene que bailar. O sea, si la gente no baila, no es fiesta, es un social gathering, es como que es gente que se junta, es un encuentro, pero no es una fiesta. La fiesta empieza cuando se supera la barrera de lo verbal, ¿no? Cuando entras en la fase ya no verbal, ¿no? Y esa fase no verbal, a esa se llega a través del alcohol y de la droga y de la música. Y es realmente donde empiezan a pasar cosas interesantes. Es lo que le ha pasado en el pasado a este Diego, al protagonista, y lo que no parece que vaya a pasar en la fiesta que están organizando él y su mujer, ¿no? Pero eso es una buena fiesta, claro, y la perfección es muy enemiga de una buena fiesta, porque la buena fiesta es disposición y ganas de que ocurra cualquier cosa. Es que Jacobo, esto que nos salga de Europa, no creo que es un gran organizador de fiestas. Como decía al principio, David o el frenesí, creo que le escribe porque ese impulso, por ese afán de vivir, es un gran organizador de fiestas. Eso no tiene nada que ver con la novela, pero lo digo. No, sí tiene que ver con la novela. Sí, tiene que ver, como tengo la cámara así que digo, a lo mejor no quieres que digo. No pasa eso. Entonces creo que está eso. Como habéis leído la novela, creo que, como llevamos una hora y creo que es suficiente porque nunca tenemos que pasar. Oscar Wilde decía que si tardas mucho tiempo en mover los corazones, la gente no tardará en mover el culo. Así que vamos a... si habéis leído la novela, que la habéis leído, que es lo bonito, creo que las presentaciones de novelas sin que la gente haya leído la novela son a veces como atropelladas. Entonces, como la habéis leído, sí que es una pregunta, y si no, pues Jacobo firmará todos los libros para todas las sobrinas del alcalde de Jerez y desde todas las periferia. Y nada, pues creo que la novela merece, no quiero desgranar demasiado, creo que más o menos hemos hecho un pequeño planteamiento de por dónde va. Insisto, creo que, bueno, ahí están los datos, que no son, es decir, que es una novela que se ha publicado en una editorial que es para mí, y eso sí que lo digo, aunque mis editores me puedan expulsar mañana, me da igual, creo que Libros del Asteroide es posiblemente, seguramente, una de las mejores editoriales de Europa ahora mismo, seguramente de las 3 primeras mejores de España, o la mejor de España posiblemente, con un catálogo exquisito, extraordinario.
Y creo que no es allí que haya apostado de esta manera tan contundente por un autor que realmente bueno, pues ha adelantado a la literatura establecida en español, por lo menos en el Estado español. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Las que habéis leído? Hola. Hola. En el personaje de ella, de Amy, de esta chica que se reencuentra y tal, ¿qué vapores o qué inspiración o de dónde has cogido ideas para construirla? Pues Amy, bueno, lo primero de todo es que yo viví en Austin unos cuantos años y en Austin había una tienda de helados maravillosa que se llama Amy's Ice Creams, a la que mis hijas eran adictas y era una fantasía de tienda donde los heladeros, los que te servían helado además, eran malabaristas y los tiraban ahí como o sea, tiraban todos los sabores, las bolas de helado y las iban poniendo así como... Era un espectáculo y simplemente a que te sirvieran en Amy's Ice Cream. Entonces yo siempre me pregunté quién sería Amy y luego descubrí que era una mujer lesbiana, que bueno, tendría algo que ver, pero no era Amy de esta manera. Pero sí que, o sea, que después de vivir en América muchos años hay personajes así, sobre todo en Texas, en California, en Oregon, que son gente como muy despegada, que se han inventado su propia vida, que se mueven con sus propios valores sin ningún miedo a perder, yo qué sé, las relaciones, sino que fluyen dentro de todo esto. Yo creo que los españoles tenemos una cultura mucho más del sentido de la pertenencia, de que todo sea para siempre, de que nos cuesta mucho ese tipo de personas que son bueno, lo que de una manera muy burda llamarían los hippies, porque ella es una hippie, pero es una hippie en un sentido profundo, o sea, que dice que es una persona que está con la conexión con la música, con su hijo, con su manera de vivir, con sus propios códigos y que no le tiene miedo a nada establecido, sino que se ha inventado su vida y su negocio y quién es. Ahí al fondo hay una preguntita. Enhorabuena primero por la novela, me gusta mucho. Y mi pregunta era un poco, porque has hablado mucho de las relaciones entre los personajes, ¿no? Las relaciones entre personajes de distintos sexos, pero me parece innovador cuando tú hablas de la paternidad, ¿no? Porque en la novela actual se habla mucho de maternidad, de distintos tipos de maternidad, pero el personaje se choca con distintos puntos de vista de paternidad. Tú hablas de los nuevos, de los viejos, de qué más. Y a mí eso me ha parecido interesante, o no lo había visto en otros escritores, ¿no? Porque tú hablas de un hombre recto, que lo es, ¿no? Que su vida ha estado un poco comedida, le ha ido dando los pasos que tenía que hacer y con su vida ha hecho más o menos lo mismo, ¿no? El niño tiene una educación académica destinada a ser un buen trabajador el día de mañana, con su B1, su formación, pero se da cuenta que hay otro tipo de paternidad. Y a mí eso me parece que es muy interesante cómo lo aborda. ¿A qué te refieres con su tipo de paternidad? Porque cuando se encuentra con este otro chico, se da cuenta que, bueno, que sus hijos a lo mejor han estudiado quinto de favor, pero no tienen ni puta idea, perdona, de música o de idioma y demás. Y eso me parece algo muy interesante, ¿cómo lo aborda? Sí, la paternidad es un tema central de la novela. De hecho, cuando la escribí era para mí una de las preocupaciones de la novela, ¿no? De qué es ser padre. O sea, realmente qué es ser padre. Si es un hecho biológico, si tiene que ver con un vínculo, de los anhelos que tenemos los padres hacia nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos sean geniales o que sean tal. Y realmente él, o sea, la gran frustración de él, que eso es como lo que yo llamaría un spoiler, pero es ver que el hijo que querría tener en realidad no es su hijo siendo su hijo, ¿sabes? O sea que hay mucho de eso, sí. O sea, él descubre que sus hijos son un bodrio en la novela, los que la habéis leído, o sea, que es un momento, mi hermano me decía, Dios mío, es que esto es lo más triste de la novela, cuando él empieza a mirar a sus hijos después de haber conocido a este tío que es increíble y que es genial y que es
y que es su primo en el fondo, ¿sabes? En fin. Pero bueno, es un tema central de la novela, ¿no? La relación de los padres con los hijos, la necesidad de ser admirados por nuestros hijos y de admirarles a ellos, y el darse cuenta de que ni admira a sus hijos ni es admirado por ellos, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante la importancia de lo azaroso en la novela. No el destino, no, es otra cosa, es el azar. O quizá el azar es otra manera de nombrar el destino, pero el encuentro entre ellos es azaroso, el segundo encuentro es azaroso, siempre es, bueno, el que se queda embarazado pues también es azaroso, pues tampoco es. Ese tipo de cosas, no sé hasta qué punto eso tiene importancia en tu... No, hombre, siempre que, a ver, si uno vive una vida dentro de la burbuja, recluido, no sale e intenta que todo esté bajo control, uno se resguarda bastante del azar, dentro de que el azar siempre llega en forma de que se te quema la casa, tienes un cáncer, o te roban, o te puede pasar cualquier cosa, es muy difícil resguardarse del azar, pero hay maneras de resguardarse de él. Pero claro, si tú sales, te enrollas con una desconocida, te pasan estas cosas. O sea, la novela parte desde de la primera página de algo azaroso, que es el reencuentro. Y yo creo que en literatura, claro, las casualidades solo pueden ocurrir en la primera página o en los primeros 10 minutos. Después de eso es trampa. Es como que estás intentando resolver una cosa que no puedes resolver a través de una casualidad. Pero una narración puede empezar con una casualidad, lo que no puede resolverse con ella. Y esto pues funciona así, ¿no? Mira, Jacobo, me da mucha curiosidad cuando tú inicias un proceso creativo de una novela, ¿tú tienes ya en la cabeza, digamos, el esquema o cómo lo haces? O sea, esta, por ejemplo, ¿tú ya sabías qué querías contar? Sí, yo no me pongo a escribir, realmente, o sea, la mayor parte de mi trabajo de escritura o el trabajo previo es pensar qué es lo que quiero contar y quién es el personaje, cuál es su voz, cuál es el narrador y a dónde va. Porque si te pones a escribir sin saber a dónde vas, te puedes pasar 3 años dando palos de ciego. Hay otra gente que tiene otros procesos, pero para mí el proceso es tener, o sea, yo no soy una persona que se levanta a las 6 para escribir, tal. Yo solo me puedo poner a escribir cuando sé a dónde voy. Y si tengo claro a dónde voy, entonces ya sí me pongo a escribir. Y entonces en esto pues yo me siento, pues se lo cuento a amigos. En este libro en concreto se lo conté mucho a mi mujer y a una amiga mía. Y entonces fuimos pensando en el personaje de Amy y de tal, y entonces ya entendí un poco hacia dónde quería ir y ahí es cuando ya me siento a escribir. O sea, y sabes el final. Sí, es el final. Es el final. A mí lo que me cuesta es lo que hay en el centro, o sea, es el principio y el final y el conflicto y el personaje, y luego lo que voy es como descubriendo lo que pasa por el camino. Sobre todo escribes. ¿Yo? Sí. Íntimamente. No, por la pregunta, digo. No, yo tengo pequeñas historias mías, pero mías particulares para mí, o sea que bueno, ni siquiera se las voy a leer a esto nadie. es eso, pasa que hay una industria. Claro, no, pero sí, siempre me ha llamado la atención eso y me parece que es un proceso que evidentemente no va a ser para todo el mundo igual, no va a galloso levantar a hacer escribir, ¿no? Algo así. Sí, hay gente que escribe todos los días, que es súper disciplinada. Hombre, el primero se levanta para escribir, ¿no? ¿No? Pero lo malo es que cuando haces eso al final terminas haciendo cosas que no... Yo era vecino de Javier Marías, escribía todos los días. Yo volvía a casa de madrugada y siempre estaba su escritorio encendido en Plaza de la Villa. Yo chillaba, ya está bien, hombre, ya está bien. Claro, para el público no era 400 páginas y seguía. Claro, entonces a mí eso me parecía cuando era como más romántico, absurdo. Creo que al final eso, ¿no? Realmente el oficio es interesante, ¿no? Para que todo eso valga, sino para el hecho de estar sentado, que es un proceso personal que ahora lo valoro mucho más que entonces, ¿no? Creo que el hecho de estar sentado escribiendo no significa estar publicando, sino creo que es una relación
personal, muy íntima, que creo que ninguna podemos ahí como juzgar en ese sentido. No, claro que no. Porque, claro, pero realmente es una cosa como, cuando es tan de verdad, como decía antes, con tu novela, y como creo que era Javier Marías, en este caso que salía, ¿no? Creo que era un escritor de oficio y de verdad, eso que después ha tenido mala fama en la posmodernidad o en la pseudo-modernidad después, creo que es una cosa que es un gran valor, que creo que escribir una novela de ese tipo de esos proyectos son muy difíciles de hacer realmente, ¿no? No sé. Como Caballero Bonal, ¿no? Que escribe novelas larguísimas, creo que ese proceso de escritura tiene que ver con la reconciliación de la memoria propia, que con el hecho también no solo de crear un diálogo, como decía antes, ¿no? Con los demás, con el lector, sino con una cosa de reparación personal, ¿no? De reparación íntima. Sí. Una pregunta. Cuando acaba el libro y Diego vuelve a su casa... Ay, un momento, es que no me lo he leído. No, pero no pasa nada. Di. Ah, bueno. No, Por supuesto. Pensaba que lo habíamos leído. No, spoiler. pero pregunta, no pasa nada. Cuando acaba el libro y llega a su casa y coge el telescopio y se pone a montarlo, ¿qué sensación tiene ahí Diego? Porque quizá él o has querido que la sensación la tengamos cada uno de los lectores. O sea, la sensación de decir, ostras, me ha vuelto a salvar por segunda vez y se me va. Y ahora él sabe que sí, que desaparece de su vida. No lo tengo claro, o sea, quiero decirte que a mí me gusta saber lo que piensan los lectores de ese momento, pero yo creo que Diego es un personaje que está profundamente desconectado de sus sentimientos, no sabe lo que siente, igual que no recuerda las letras de las canciones, ni quién las canta, ni sabe por qué hace las cosas que hace, y de repente, o sea, la gente que tiene una conexión con la música, y la música es un tema central en el libro, la música te conecta con tus sentimientos. La gente que le gusta la música sabe poner la música que necesita para estar triste, para estar alegre, para tener energía, para tener una conexión con los sentimientos. Y de repente, Diego cuando monta el telescopio, está conectándose consigo mismo, está como mirando más allá, está como trascendiendo, ¿no? Está yendo más allá de lo que tiene, está trascendiendo, está mirando más allá. Entonces eso yo creo que cada uno lo podemos interpretar como queramos, pero es lo que ocurre. Pero desde las mujeres, yo claro, lo hemos leído desde el perfil masculino y tal, pero las mujeres a lo mejor pueden pensar que Diego es el típico Pelma, que nos aclara, ¿no? Es decir, como, hay muchas lecturas, ¿no? Desde el punto de vista masculino es una cosa, femenino es otra, ¿no? El hombre siempre, este hombre no sexual como que no encuentra el camino, que tiene esa cosa, esa idea romántica de una ex que hace 20 años que no ve y sigue anclado ahí. Hay muchas cosas que desde la visión, lectura femenina de la novela pueden, digamos, llevar a caminos muy interesantes, ¿no? Como el perfil del hombre anclado en una idea romántica, un amante que no encuentra el camino para separarse, que se separe o no ya es una cosa que tenéis que leer la novela cuando la compréis. Entonces todo con la relación con los hijos, ¿no? La frustración del hombre que tiene hijos, en fin, hay muchos temas ahí que son muy interesantes y que trataremos